Vamos a ver cómo estaba la cosa, porque acabábamos de llegar a una situación realmente explosiva. En el año de nuestro señor de 958, un golpe militar expulsa del trono al efímero Sancho I el Craso, o sea, el Gordo, y coloca en su lugar a un nuevo rey, Ordoño IV el Malo. Bueno, adelantemos que Ordoño no va a correr mejor suerte que su predecesor y que uno y otro van a protagonizar turbios años de lucha desesperada por el poder. Lo que estaba pasando en el Reino de León era verdaderamente lamentable. ¿De dónde había salido este nuevo Ordoño? Si los hijos de Ordoño III aún eran menores y Sancho I no tenía descendencia, ni había otros hermanos en pugna por la corona. Sobre el origen de Ordoño IV el Malo hay una cierta discusión. Para seguir sus pasos hay que echar la vista atrás y vale la pena orientarse en el bosque genealógico porque nos ayudará a tomar perspectivas sobre las vicisitudes del reino. Así que vamos a retroceder 45 años. Recordemos, a la muerte de Alfonso III el Magno en 911, el reino se reparte entre sus hijos, quedan Ordoño, que será segundo, como rey en León, y Fruela como rey en Asturias. Cuando muere Ordoño segundo, sus hijos, o sea, los Ordóñez, como se les llamaba, pelean por el trono, pero el hermano del rey, aquel Fruela asturiano, se queda con la corona. Pero este Fruela también muere muy pronto, y entonces los Ordóñez pelean con el hijo de Fruela, Alfonso Froilaz, llamado el Jorobado, al que derrotan. Bueno, el mayor de los Ordóñez, que también se llamaba Alfonso, en fin, y era Alfonso IV, reina en León. Pero se muere la esposa de Alfonso IV, el rey entra en depresión, Alfonso deja la corona e ingresa en un convento, por lo que se le llamará Alfonso el Monje. Si se ha hecho un lío, no se preocupe, a todo el mundo le pasa. El caso es que así llega al trono Ramiro II, el cual por su parte tendrá que pelear con los dos Alfonsos, el Jorobado, que no había perdido sus aspiraciones al trono, y el monje, que se arrepintió de su decisión y trató de recuperar la corona. Aquí ya hemos visto que Ramiro se impuso sobre sus rivales. De la línea de Ramiro II saldrán los reyes que hemos conocido en los últimos capítulos, Ordoño III y Sancho I. Pero los otros, ambos Alfonsos, el Jorobado y el monje, los derrotados, también tuvieron hijos, y aquí es donde hay que buscar a nuestro Ordoño IV el Malo. Si con esto se ha conseguido orientar usted, enhorabuena. La cosa es que unos sostienen que Ordoño el Malo era hijo de Alfonso Froilaz el Jorobado, o sea, el linaje del último Fruela, confinado en las Asturias de Santillana, que así asomaría para volver al trono. Otros, por el contrario, dan a Ordoño como hijo del otro Alfonso, el monje. Bueno, parece que hay más razones para dar por buena esta segunda hipótesis, sobre todo después de que el maestro Lacarra desempolvara las genealogías navarras de Roda, porque ahí se dice expresamente que este Ordoño Alfónzez era hijo de la princesa navarra Onega. Aquella señora que cuando se murió el rey se deprimió y entró en un convento. Bueno, esto, bien. Así que nuestro Ordoño el Malo y el gordo Sancho eran primos carnales, hijos de sendas hermanas pamplonesas, y sobrinos, por tanto, de Fernán González, el conde de Castilla, casado con otra de las hermanas, y todas estas señoras eran hijas de doña Toda de Pamplona. Bueno, pues no lo perdamos de vista, porque aquí las cuestiones de familia son muy importantes. Y a todo esto, ¿por qué al pobre Ordoño le llamaban el Malo? Era un mal tipo. En realidad, tan desagradable apodo se debía a la mala salud del nuevo rey, al que se pinta como enfermizo, débil, un poco cobarde y, según las fuentes moras, jorobado. Sobre esa pintura la tradición ha añadido otros rasgos no más brillantes: mezquino, egoísta y torpe. De la vida de este caballero antes de ser rey sabemos muy poco, solo que nació hacia 925 o 926 y que creció y vivió en León. Su nombre aparece en ciertos diplomas regios de su tío Ramiro II y después de Ordoño III, en un periodo que abarca desde 927 hasta 956. Eso indica que estaba integrado en la corte, pero en una posición evidentemente subordinada. Y aunque era de sangre regia, la verdad es que nadie se acordaba de este Ordoño IV. De entrada parece claro que él no peleó por la corona, ni se sentía con fuerzas para ello, ni tenía razones para pensar que alguien pudiera prestarle esas fuerzas que le faltaban. Pero a la altura de 956, después de la muerte prematura e inesperada de Ordoño III, había pocos nombres más que pudieran exhibir pedigrí real, y seguramente por eso Fernán González, el conde de Castilla, pensó en él para otorgarle la mano de su hija Urraca, que había estado casada con Ordoño III, el que se murió.
O sea que Urraca cambiaba de Ordoño y Fernán cambiaba de caballo en sus apuestas. Bueno, incluso a pesar de este matrimonio, podemos imaginar la cara de estupefacción de nuestro Ordoño el Malo, seguramente entregado a la rutinaria comodidad de una vida señorial, sí, pero modesta, cuando alguien fue a decirle que podía ser rey. ¿Quién acudió a buscarle para proponerle la corona? Lo ignoramos. Lo que sabemos es que la elección se tomó en los círculos de la nobleza leonesa y gallega, y que Ordoño Alfónzez, pronto Ordoño IV, contestó que sí. A partir de aquí, Ordoño el Malo va a cumplir exactamente todas las expectativas que se habían depositado en él. La absoluta nulidad. Porque en efecto no se trataba de otra cosa. Los magnates necesitaban un rey manejable y débil, y Ordoño era el candidato idóneo. Ya hemos contado aquí la evolución de la estructura social y política leonesa, donde el poder de los nobles había ido creciendo a expensas del cetro regio. Hacían falta unas virtudes sublimes como las de Ramiro II y Ordoño III para meter en cintura los grandes linajes del reino. Sin ellas, la inercia del entramado político de León conducía de manera natural hacia la merma de la autoridad del rey en beneficio de los nobles. Y ahora estos habían encontrado lo que necesitaban, un rey que no debía la corona a la herencia de otro rey, sino a la voluntad de los nobles. Ordoño IV el Malo estaba en manos de quienes le habían puesto en el trono. Podemos suponer que la situación del rey no sería nada cómoda, y podemos suponer también que Ordoño, a pesar de todos sus defectos, intentaría afianzar su autoridad. No es fácil hacer un retrato psicológico de alguien cuyos pensamientos desconocemos, pero a poco que rasquemos nos resultará un cuadro desalentador. Tenemos como monarca de León al hijo de alguien que fue rey, que perdió la corona y que cuando quiso recuperarla fue derrotado, apresado y cegado. Tenemos como monarca de León a un personaje, este Ordoño, crecido en la corte del hombre que venció a su padre. Un Ordoño, este señor, un hombre de linaje, pero relegado a un puesto subordinado y en no pocos aspectos humillante. Un segundón al que de repente visita la fortuna por obra de un matrimonio de conveniencia primero y por una conjura nobiliaria después. Con esos antecedentes, lo más probable es que el pecho de Ordoño el Malo fuera un nido de resentimiento, y que cuando empuñó el cetro lo hiciera con el secreto pensamiento de ahora se van a enterar de quién soy yo. ¿Y quién era él? Un cero a la izquierda, carente de experiencia de gobierno, inédito en el campo de batalla, ayuno de vínculos eficaces con los grandes del reino, ninguneado en el plano exterior porque el reino de Pamplona no podía profesarle otra cosa que hostilidad, y sin virtudes personales para compensar todas esas carencias. Ordoño el Malo es un fracaso desde el mismo día en que pisa el trono. El nuevo rey pronto entra en conflicto con los magnates que le han elegido. Por donde pasa va dejando una estela de descontento. Poco a poco, a ritmo constante, los nobles le van abandonando, lo mismo en Galicia que en Castilla. En general se le acusa de falta de tacto. Tradúzcase así, a Ordoño lo habían puesto en el trono para que hiciera la voluntad de los magnates, no para que reinara la verdad. Y Ordoño IV tardará muy poco en quedarse tan solo como antes lo estuvo su predecesor, Sancho el Gordo. ¿Y a todo esto dónde estaba Sancho? Sí, donde estaba mientras tanto el rey depuesto, Sancho I el Craso el Gordo, estaba en Pamplona, enjugando una vez más sus cuitas en las faldas de su poderosa abuela, Doña Toda. Y la anciana pero incombustible reina viuda, más de 80 años ya, hacedora de reyes y reinas, gran componedora del mapa de la cristiandad, no iba a dejar que su pequeño Sancho, su nieto favorito, fuera expulsado del trono así como así. Era verdad, no obstante, que Sancho no podía volver a León de aquella manera, tan gordo e inútil. Solo conseguiría que los nobles del reino volvieran a defender al inepto Ordoño. Se imponía un cambio, y ella lo haría. Atención, atención, porque vamos a asistir a la primera campaña política de imagen que conocería la cristiandad española. Su protagonista va a ser Sancho y la autora de la idea, por supuesto, Doña Toda. Sus pasos les llevarán a Córdoba nada menos. Mañana veremos cómo fue.